Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de Sembra Podcast. Y para este primer episodio yo, Hugo Belchior, uno de los fundadores de Sembra Formación, voy a hablar con otro fisioterapeuta, se llama Guillermo Carrillo, es un amigo, es alguien que conozco hace años y es una persona que viene de México, es decir, está y vive en México, ahí trabaja, ahí tiene sus empresas y alguien que yo he podido ya visitar 2 veces y que también ha estado en mi país y conociendo mi trabajo y, en fin, en las cosas que hago. Así que es con mucho gusto que os invito a conocer mejor a Guillermo en este primer episodio donde voy a intentar presentaros a algunos líderes de la fisioterapia a nivel internacional. Y para este primer episodio, ahí tenemos Guillermo Carrillo. Espero que os guste. Guillermo Carrillo, es un placer estar aquí contigo para este episodio del podcast de Sembra. Un amigo, ya he tenido la oportunidad de estar ahí en tu país y tú también en el mío, así que es un honor volver a poder hablar un poco contigo, aunque sea por este medio, pero no solo va a ser interesante para que podamos hablar un poco, practicar, como se dice en México, ¿no? Pero también para que la gente que nos va a ver o a escuchar te pueda conocer, porque seguramente eres alguien que merece la pena conocer. Y entonces, Guillermo, gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Y tú eres fisioterapeuta, eres mexicano. Y yo gustaría de empezar esta nuestra plática preguntándote, pidiéndote que describieras un poco la fisioterapia en México. Ahora mismo, ¿cómo está? Si puedes darnos algunos datos sobre número aproximado de fisioterapeutas, quizás de alumnos, de escuelas, en fin, algo que nos pueda entender un poco mejor ahora mismo cómo está la situación de fisioterapia en México. Hugo, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrirme los micrófonos de esta empresa de Sembra, muy contento. Y bueno, hablar de la fisioterapia en mi país, que un gran honor ser seleccionado para platicar sobre esto. La realidad de la fisioterapia en mi país a lo mejor va a sonar como nota amarillista, pero creo que estamos en crisis. Hemos tenido un crecimiento exponencial brutal de lo que es la fisioterapia. Yo creo que todas las ciudades, todos los estados de mi país está teniendo cada vez más universidades y tenemos un descontrol en cuanto a legislaciones, tenemos un control en cuanto a temas estadísticos, organismos. Voy a hablar de los estudios de mercado que hemos hecho en mi ciudad, que es Querétaro. El año 2019-2020 hicimos nuestro último estudio de mercado y encontramos que estaban saliendo en promedio 600 fisioterapeutas al año. Ahora, en esa época todavía ¿Pero no estaban dónde? egresados. ¿Los 600 dónde? Querétaro. Solo en Querétaro. Solo en Querétaro. Así que a nivel nacional, ¿cuántos serían a cada año? ¿Tienes alguna idea? Es muy variable porque, por ejemplo, tenemos una ciudad que se le reconoce como la cuna de la fisioterapia en México, que se llama Puebla. Ahí tenemos universidades en donde su matrícula es de 600 alumnos. Solo de esa universidad, y hay 15 universidades más que ofertan. Entonces, nosotros estimamos que en ciudades como Puebla estamos teniendo un egreso de 2,000 fisioterapeutas más o menos semestrales. Así que es un número ya... ¿Cuál es el número total de fisioterapeutas en México? ¿Alguien lo sabe? Desconocido aún. ¿Pero tú arriesgarías algún número, alguna cifra? Mi cédula profesional, que egresé en 2010, ya hace buen tiempo, es la 685,700 y algo. Entonces,
Yo calculo que hay arriba de 1 millón de fisioterapeutas. Muy bien. Así que es un número realmente impresionante. Muchos ya dejan de trabajar por fisioterapia por lo mismo que hay una legislación difícil, ¿no? Alguna vez platicando con entidades gubernamentales hablábamos de la falta de legislación. No hay todavía una norma oficial mexicana en donde se sepa o se diga lo que el fisioterapeuta puede o no puede hacer. Debido a esto tenemos los fisioterapeutas que egresaron y los fisioterapeutas que se hicieron fisioterapeutas porque así decidieron. Entonces no tienen una formación universitaria, están trabajando, pero tampoco hay una ley que les prohíba ejercerla como tal. Entonces estamos en A esa ver si crisis porque entiendo. estamos saliendo muchos fisioterapeutas. A ver si entiendo, Guillermo. Entonces, en México todavía pasa que hay gente que se puede presentar al mercado como siendo fisioterapeuta, pero la verdad es que no lo es formalmente. ¿Es eso? Es correcto. Vale. Gente que aquí es muy fuerte aún la medicina tradicional, la que viene de abolengo, la que viene pasándose de generación en generación. Los hueseros, Entonces, ¿no? es correcto, los hueseros que pasan ese conocimiento entre las personas. Y hay gente que está trabajando, o gente que estudia otra carrera y toma pequeños cursos y se hace fisioterapeuta. Por ejemplo, pasa mucho con preparadores físicos o con gente que no tiene formación alguna y toma algún curso de 3 o 4 meses. ¿Qué reto tenemos? Se está saturando el mercado porque todos somos todólogos. Aquí las clínicas de fisioterapia, un fisioterapeuta que solo egresó de la universidad se promociona como especialista en trauma, ortopedia, deporte, pediatría, geriatría, oncología. Entonces nos estamos enfrentando a eso, el mercado se está saturando, creo que es momento de empezar a buscar especializaciones para Pero poder una tener una... pregunta, Guillermo. ¿El mercado se está saturando de fisioterapeutas o se está saturando de fisioterapeutas, como dices, tudólogos? Es decir, que no tienen una especialización muy concreta, muy específica. De todólogos, porque a final de cuentas creo que hay una necesidad grande de que tengamos una fisioterapia especializada. En los hospitales hay muy pocos fisioterapeutas que trabajan en una unidad de cuidado intensivo, que trabajan con paciente oncológico, realmente especializados en deporte. Creo que hay muchas áreas de oportunidad, pero como todos somos todólogos y todos queremos hacer todo, es por eso que el mercado comienza a saturarse. Pero el problema que diagnosticas, ¿de dónde viene? Y claro está que este tipo de problemas suele tener un montón de orígenes, ¿no? ¿Es la cuestión legislativa, como decías? ¿Es una cuestión todavía social? Que quizás el fisioterapeuta no tiene el reconocimiento que se podría querer. ¿Es una cuestión de acceso a la formación? ¿Es una cuestión de cómo están montadas las carreras universitarias? ¿Cómo es? ¿De dónde viene el problema? Yo creo que sería un collage, pero si tomamos las dos principales causas, pondría número uno cuestiones legales. Hasta el año 2019, fisioterapia no era reconocida como una profesión de ciencias de la salud, era ¿Hasta conocida como un cuándo? grado técnico, 2019. Entonces, salía gente de la universidad, pero legalmente no era reconocida como una profesión universitaria. Nos reunimos aproximadamente 17 colegios de diferentes ciudades y se buscó a una política que nos ayudara a hacer una ley en donde se pidió que fisioterapia fuera reconocida. Pero ahora tenemos un problema, porque si yo voy ante el gobierno y denuncio a una clínica que está trabajando sin ser fisioterapeuta, ellos me dicen que no pueden hacer nada porque no hay un documento que diga lo que el fisioterapeuta puede o no puede hacer. Entonces, creo que hay un problema fuerte en cuanto a cuestión legislativa porque la ley es inexistente para fisioterapia. Y segundo lugar, creo que esto es fruto de que existe un celo profesional impresionante entre los fisioterapeutas, lo que no ha logrado consolidar colegios, asociaciones y entidades que impulsen las leyes para que se tenga un ejercicio profesional un tanto más complejo o regulado. Así que dices que no hay unión suficiente en la profesión, ¿es eso? ¿No hay un qué, perdón? Unión suficiente en los fisioterapeutas. Creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? Hay un celo muy importante hacia los fisioterapeutas que les empieza a ir bien y Pero lejos de sabes que tratar de eso se acercarnos dice con... en todo el mundo, ¿no? Siempre se dice que, bueno, aquí los fisioterapeutas suelen ser los enemigos número uno de los propios fisioterapeutas. Eso quizás es un problema de la naturaleza humana, no sé, no lo sé, porque realmente escucho este tipo de descripción en muchos lugares. No sé si tiene que ver exactamente con los fisioterapeutas o con otra cuestión, pero es algo que identificas ahí en México, ¿no? ¿Y cómo está entonces organizada la gestión de la profesión? ¿Hay colegios? ¿Qué poder tienen? ¿Cómo está la cosa?
Ha habido muchísimos intentos de asociaciones en cada uno de los estados de la República. De repente se junta un grupo de fisioterapeutas e intentan hacer una asociación, pero muchas de ellas solamente es eso, el nombre. No hay, o desconocen o desconocemos a final de cuentas todo el trabajo que se tiene que hacer, porque para nombrarte colegio o nombrarte asociación, tienes que tener un acta constitutiva, tienes que dar aviso al gobierno, te tienen que aceptar con cierto número de cédulas. Cuando nosotros hacemos la revisión de esto, la mayoría de las asociaciones y colegios que se llaman, colegios que operan en el país, no cuentan con este respaldo legal, por lo tanto, para el gobierno son inexistentes. Entonces, se supone que hay un colegio nacional, hay una federación que está intentando o que fue la que impulsó las leyes, y cada estado tendría que tener un colegio reconocido por una entidad que se llama Dirección de Profesiones, en donde tú muestras el documento en donde ya compruebas la existencia del colegio y te piden cierto número de cédulas y títulos profesionales para comprobar que los fisioterapeutas de esa ciudad están de acuerdo con ese colegio y con la mesa directiva que se conformó. Y ahí debe de venir el reglamento en donde viene cuánto tiempo va a durar esta mesa directiva, por qué se nombró, qué pasa si alguien sale, absolutamente todo. Pero, si te soy honesto, Hugo, en la última revisión que tuvimos por parte de la Federación Mexicana de Fisioterapia, solo hay 3 colegios en todo el país que cuentan con todos estos reconocimientos. 3 ciudades. ¿Qué les dirías tú a tus colegas fisioterapeutas mexicanos para cambiar todo esto? Va a sonar muy trillado, pero creo que la unión va a ser la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque un ejemplo claro para mí fue la pandemia. Hablaba con gente de otros países y yo supe que después de la pandemia se reunieron en los colegios y pusieron tabuladores mínimos de tratamiento para que no se tuviera un precio demasiado bajo y se rompiera el mercado. Aquí en México, después de la pandemia, hubo gente que estuvo cobrando 70 euros, algo así de 70 pesos, algo así de 3 euros con 50 céntimos. Entonces, cuando entendamos que si buscamos el bien común nos veremos beneficiados todos, creo que eso va a ser muy importante para que el trabajo agremiado funcione. ¿Por qué lo digo? La mayoría de nosotros preferimos dar una consulta más que ir a las reuniones que se tienen por el colegio. O si nos invitan a ir a una reunión de ley, te dicen que no pueden porque tienen mucho trabajo. Pero cuando empezamos a tener problemas con consultas demasiado bajas, ahí todos se quejan, ¿no? Me llama mucho la atención cuando en redes sociales publican formaciones que no son buenas. Por ejemplo, hay una formación muy famosa en México que te ofrecen ser fisioterapeuta con un curso de 4 meses. Entonces hay mucha gente que se quiere inscribir y cada vez que sacan la publicidad tenemos a 200, 250 fisioterapeutas ofendiéndolos y diciéndoles cosas que están en contra, pero si de esos 250, 25 se pudieran juntar para intentar hacer leyes, tendríamos un avance brutal. Entonces creo que hace falta unión en el gremio para que logremos hacer legislación, para que logremos trabajar colegiadamente. Hay países que logrando un gremio fuerte tienen hasta un seguro de responsabilidad civil, ¿no? En donde si alguno ejerce alguna iatrogenia o alguna mala praxis, se ven cubiertos por una aseguradora, pero para eso necesitamos ser muchos cientos los que estamos de acuerdo con eso y pagar nuestras cuotas anuales. Y dime una cosa, Guillermo, ¿cómo es el trabajo de un fisioterapeuta en México? Te pregunto en qué aspecto. ¿Suele trabajar solo? ¿Trabaja bajo una prescripción médica de algún tipo de médico en concreto? ¿Tiene autonomía? ¿No tiene? ¿Suele trabajar en hospital público, privado, en su clínica, en su propio patrón? ¿Cómo es? Estamos en proceso de lograr autonomía, Hugo. La verdad es que tenemos aún un paternalismo médico brutal. La mayoría de los centros, por ejemplo, que yo conozco, el médico es el que hace el diagnóstico y nosotros solamente podemos aplicar el tratamiento que el médico prescribe. Entonces, aún no hay una autonomía total. En los pocos lugares en donde te permiten tener una autonomía es en la práctica privada, en donde el médico te manda un diagnóstico y tú haces tu valoración y decides poner el tratamiento. A pesar de eso, hay algunos médicos que siguen mandando sugerencias de tratamiento como tal. La autonomía no puedo decir que está bien implementada, pero estamos en proceso se está luchando por eso. Yo creo que el grueso de la población fisioterapéutica trabaja en entidades públicas, los hospitales ofertan algunos lugares en donde prácticamente se trabaja trauma y ortopedia. Empieza a haber gente que está pujando por trabajar en unidad de cuidado intensivo o con algún área de especialización, pero francamente son muy pocas. Y el trabajo de clínica privada creo que también es uno de los puntos importantes a atacar, porque ahora con una de las empresas con las que trabajamos hicimos un estudio de mercado. ¿Sabes cuánto tiempo dura una clínica de fisioterapia en México?
Dime. Desde la apertura hasta que tienen que cerrar. ¿Cuánto tiempo estimas? 9 meses. No, explícanos por qué, cuál es la razón. ¿Es porque no hay clientes, porque el precio que se cobra al cliente es demasiado bajo? ¿Es porque los costes son demasiado altos? ¿Es porque son mal manejadas las clínicas? ¿Cuál es la razón? ¿Lo sabes? Mira, mi análisis, que a lo mejor es un poco duro, fue que viene desde el modelo educativo, ¿sabes? El modelo educativo de nuestro país va muy encaminado a crear una mano de obra. Entonces nos enseñan muy bien a valorar, nos enseñan muy bien a hacer todo el tratamiento de fisioterapia, pero después cuando salimos de la universidad no tenemos ni idea de cómo empezar un negocio, no sabemos cómo darnos de alta ante Hacienda, si nos conviene ser una persona física, una persona moral, y nosotros encontramos en el estudio que había un problema en cuanto a la inversión. Todo el recurso que se tenía se gastaba desde un principio para el equipamiento y para la adecuación del lugar. Y se nos olvidaba que desde el día uno se tiene que pagar rentas, servicios, nóminas, publicidades. Entonces, para el mes 3, ya muchas clínicas contaban con deudas porque no tenían una afluencia muy grande de pacientes todavía y comenzábamos a tener deudas como tal. Entonces, tenemos un problema en cuanto a cultura financiera. Creo que no únicamente el fisioterapeuta, en muchas profesiones sucede, pero ese desconocimiento en cuanto a mi estudio de mercado, en cuanto a saber cuánto cobrar, cómo hacer publicidad, en dónde ponerla, nos hacía Al tener una final, crisis. administrar un negocio, ¿no? Es correcto, no tenemos la más mínima base de administración, lo que hace que la mayoría de los negocios de fisioterapia en 9 meses estén en bancarrota. Y Y se claro ve que obligado. imagino que eso pueda también afectar la imagen de la fisioterapia junto a la gente, porque al final se da cuenta que después ya no va a poder seguir tratándose ahí y tal. Y al final la marca fisioterapia puede salir afectada de todo eso, ¿no? Y creo que ha pasado de manera brutal, Hugo. Yo creo que en México la fisioterapia no se ha podido posicionar como yo quisiera que se posicionara, como se necesitaría que se posicionara. La gente ve el servicio de fisioterapia como un servicio plus o como un servicio de lujo. No lo toman en cuenta como una situación preventiva, no lo toman en cuenta como una situación donde puedes tener un bienestar o mejor encaminado. La mayoría de personas acude al fisioterapeuta cuando ya probó todo, ya se tomó todo el medicamento posible y no logra mejorar. Entonces, sí, se ve afectada esa imagen porque, oye, no funcionó. Y de ser una de las carreras que en alguna época se tuvo la perspectiva de que era la carrera del futuro y una de las carreras con mayor crecimiento, en las últimas estadísticas sale como una de las carreras peor pagadas. Pero seguro que hay posibilidad de cambiar el estado de las cosas, ¿no? Porque realmente hay mucha gente joven, el conocimiento está ahí, hay mucha producción científica y tal que puede ayudar también. ¿Qué falta para que la fisioterapia ahí en México pueda agregar ese valor a la gente? Seguro que hay muchas Sí, clínicas y muchos fisioterapeutas que lo hacen ya, pero de una manera más uniforme quizás, más representativa tal vez, y llevar la fisioterapia a un próximo nivel. educación y trabajo agremiado. En algún tiempo que viví en Europa, yo me acuerdo que en el metro de Madrid, por ejemplo, el colegio de fisioterapeutas sacaba publicidad sobre cómo utilizar tu mochila, cómo cargar cosas. Entonces te daba tips y la gente entendía que el fisioterapeuta era un profesional que era necesario dentro de tus procesos del día a día, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a concientizar a la sociedad, tenemos que empezar a dar un servicio de calidad y ese servicio de calidad será fruto de la especialización y estoy segurísimo que necesitamos bases administrativas y financieras si queremos ser emprendedores, ¿no? Que eso daría una credibilidad y un posicionamiento de la marca fisioterapia, como tú lo mencionaste, de una mejor manera. Hablando de formación, tú te dedicas también profesionalmente a la formación, a la educación. ¿Cómo está este punto en México? Es decir, ¿la gente busca formarse De más moda. después de la carrera? ¿Hay opciones? ¿Cómo está? Ahora hay una revolución en las formaciones, ¿sabes? Cada vez sale alguna persona de la carrera y se le ocurre montar una clínica, una empresa de formaciones, porque la verdad es que hay una demanda grande. El querer hacer un factor de diferenciación ha sido algo muy importante, pero nosotros hicimos un estudio de mercado y la gente tiene un poco de miedo de formaciones largas.
formaciones tal vez de un año como una especialidad, 2 años como un máster o un doctorado. Nosotros encontramos que menos del 6% de los egresados está buscando una formación un poco más grande. Una, porque no hay muchas opciones, muchas de las especializaciones que hay en México son en cuanto a administración, gerencia, que creo que hace falta, pero la gente no las toma. Y dos, por coste. Entonces la gente toma muchos cursos y ahorita lo que impera en los cursos son los cursos baratos, ¿no? Están buscando formaciones de bajo costo, pero si hay una moda, ahorita hay un boom, mucha gente está intentando sacar formación y el fisioterapeuta se está formando. Y eso nos lleva a conocer mejor a Guillermo Carrillo, ahora que hemos conocido un poco más la fisioterapia en México. Tú eres fisioterapeuta, como te he presentado en el comienzo de nuestra entrevista, pero hoy en día, ¿qué haces tú? ¿Sigues trabajando como fisioterapeuta? Porque tienes otras ocupaciones. ¿Cuáles son y cómo es tu día a día? Pues hoy en día lo que me estoy dedicando es a impulsar proyectos. Yo estoy convencido de que la fisioterapia tiene una potencia, una capacidad todavía muy grande. Hay mucho por explotar en el país. Entonces, estoy intentando impulsar proyectos con la fisioterapia como tal. Tenemos una parte clínica, aunque yo no soy directamente el que opera y da tratamiento, intento un par de días a la semana no dejar de ser fisio y atender todavía algunas consultas, pero hoy en día me dedico más a la gestión. Estoy intentando impulsarme a mí, impulsar a la fisioterapia, impulsar a otros fisioterapeutas a que cumplan sus metas. Entonces, tengo una clínica de rehabilitación especializada en deporte que tiene un espacio de tratamiento para pediatría, un espacio de tratamiento para lenguaje. Ahora aperturamos una alberca, una piscina, como ustedes llaman, para fisioterapia nada más, estimulación también como tal. Tenemos la empresa de educación continua que se llama Educacont, y ahora el nuevo proyecto que tenemos es un centro de posgrados que se llama CIPEX, con la intención de darle más herramientas al fisioterapeuta para que logre sus metas y que no solamente dure 9 meses su negocio, ¿no? Entonces, hoy en día es lo que hago, impulsar los proyectos. Me toca un poco de gestión administrativa, me toca un poco de atención, de trato al cliente, de ventas. Obviamente esto ¿Todo no se eso hace qué es lo que solo. más te gusta? Es un reto, ¿no? Me sigue gustando atender a un paciente de vez en cuando, pero cuando ves que se consolida un proyecto, es un sabor de boca súper agradable. Entonces, hoy en día tal vez diría que la gestión de la fisioterapia es una de las cosas que más me gusta. Y cuéntanos sobre esa empresa, esa organización de posgrado. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo has logrado? Todo surge porque no existen en México especialidades. Yo tenía un debate sobre si a sacar maestrías o sacar especialidades. La diferencia entre una y otra, la especialidad te lleva a tener un conocimiento clínico, un conocimiento técnico de cada una de las especialidades de fisioterapia, y las maestrías iban encaminadas a la investigación. No estoy en contra de la investigación, creo que hace mucha falta, pero antes creo que tenemos que dominar tu área de trabajo para poderla ejercer como tal. Entonces, estuve tocando muchas puertas en universidades para intentar sacar especialidades y tal vez algunas de ellas no les parecía interesante. Entonces, se me ocurrió aperturar un nuevo centro, ir a la Secretaría de Educación del país, ver todos los requerimientos y pues bueno, estamos a meses de que salgan los primeros programas en el país. El primer programa en América Latina de fisioterapia dermatofuncional de habla hispana. Vamos a tenerlo y darle un poco de seriedad a terapia manual, que es con lo que vamos a arrancar. Entonces arranca este proyecto que se llama CIPEX y precisamente pensando en que no solamente tenemos que tener esa parte técnica, hicimos unos planes de estudio donde intentamos darle esas bases financieras, esas bases de marketing, alternándolo con la parte técnica clínica. Queremos que el fisioterapeuta que egrese de esta institución tenga esas bases administrativas para que tenga una mayor probabilidad en que sus proyectos avancen. Inclusive adoptamos un proyecto que se llama incubadora de negocio, en donde ellos tienen que estar realizando su proyecto de trabajo, fortaleciendo su clínica, fortaleciendo su forma de trabajar, mientras están haciendo su posgrado, y les estamos dando seguimiento a su empresa para que cuando ellos egresen ya tengan bases de marketing, de ventas como tal, y que este fisioterapeuta realmente pueda ejercer lo que quiere ejercer. Pero qué grandísimo proyecto. Enhorabuena, Guillermo. Pues ha sido fruto del trabajo de muchas personas involucradas. Hay un departamento de marketing, hay un departamento de ventas, hay un departamento académico. Entonces creo que, como lo dije en un principio, la unión hace la fuerza. Una persona sola no puede construir todo un proyecto,
y se ha ido avanzando en eso y pues estamos convencidos de que la fisioterapia mexicana puede crecer en base a la mejor preparación. ¿Cómo la gente puede conocer mejor tus diferentes proyectos, desde luego de CIPEX, has dicho, ¿no? Sí, CIPSS, CIPEX. Pueden seguirnos en redes sociales o en nuestras páginas de internet. La empresa de educación continua se llama CIPEX. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, o hay una página de internet, cipex.com. La empresa de educación continua, que es hermana de CIPEX, se llama Educacont. Y las clínicas es el grupo Active, se llama PhysioActive, Aquactive, Integractive. Así se llaman los centros con los que estamos trabajando. Creemos en una fisioterapia activa, por eso es que tomamos ese concepto. Todo está ahí basado en Querétaro, ¿no? Es correcto. En Querétaro, la empresa Educacont pues hace formaciones en toda la República y el año pasado, antes de la pandemia, logramos comenzar a trabajar Colombia y Guatemala. Y CIPEX ahora solo será aquí Querétaro, pensándolo replicar para 2022 a la Ciudad de México también. Muy bien. Así que tienes mucho trabajo, no te quiero tomar demasiado tiempo porque seguro que tu día va a ser cada día con mucho que hacer, ¿no? Solo una pregunta final, Guillermo. ¿Qué podemos esperar de ti y de tu papel en la fisioterapia, no solo en México, pero quizás a nivel internacional, desde luego en América Latina? Contestaría pasión. Creo que te tiene que apasionar lo que haces, ¿no? El trabajo siempre es pesado y siempre es cansado, pero si tú sientes una pasión o una motivación por un proyecto, siempre se logrará realizar o cristalizar. Y yo creo que ha sido una de las principales características que he tenido. Me apasiona la fisioterapia, me apasiona pensar en una fisioterapia mexicana bien posicionada, una fisioterapia mexicana que tenga pues colaboradores bien preparados, que estén cumpliendo sus sueños. Recuerdo mucho a algún colega que era un apasionado de la fisioterapia en unidad de cuidados intensivos y ahora con la pandemia logró aperturar un departamento en un hospital muy grande en la Ciudad de México. Logró su sueño. Hay muchos fisioterapeutas que sueñan con estar en un equipo de fútbol, que sueñan con tal vez abrir su negocio, tener una clínica, trabajar en un hospital. Creo que todos tendríamos la posibilidad si logramos tener ese camino. Entonces, yo quiero seguir con esta pasión, quiero compartir con esta pasión y mi compromiso es intentar darle las herramientas a todos los fisioterapeutas que quieran hacerlo, ya sean académicas, si alguna vez quieren alguna asesoría, estoy siempre abierto a intentar apoyarlos. Entonces, creo que tenemos que tener esa apertura de compartir lo que sabemos, lo que conocemos y lo que nos gusta, y eso haría una fisioterapia mucho más fuerte. Entonces, ese sería mi compromiso con la fisioterapia a nivel nacional e internacional. Y es un bonito compromiso para terminar nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Guillermo. Solo para preguntarte, ¿cómo la gente te puede contactar? ¿Cuál es el mejor canal? Seguramente por redes sociales, Adrián Guillermo Carrillo, ese es mi nombre y es como aparezco en redes sociales, o en Instagram aparezco como Memo Carrillo, que es como le decimos a los Guillermos aquí en México. Pueden seguirme en redes, siempre estoy abierto para retroalimentaciones, para proyectos, para comentarios y pues ojalá que podamos hacer una red grande en toda América Latina y el mundo para que la fisioterapia siga creciendo. Eso es también uno de los objetivos de este podcast. Justo contribuir para la creación de esa red y con tu ayuda seguro que vamos a llegar a mucha gente. Gracias de nuevo, Guillermo, y felicidades. Hugo, muchas gracias por la invitación y quedamos pendientes a cualquier persona que quiera continuar con este proyecto. Saludos. Hasta luego, Guillermo.